Buenas noches, amados hermanos, y bienvenidos una vez más a esta clase de Crece. En nombre de nuestros pastores Junior Rodríguez y Patsy Rodríguez, sean bienvenidos a esta nueva clase el día de hoy, que vamos a estar impartiendo bajo el título Enriquecidos por la Cruz. Pero antes de iniciar esta clase, vamos a orar al Señor para que Él tome el control esta noche. Señor, buen Dios, Padre Celestial, en esta hora estamos en tu presencia mediante tu Hijo Jesús. Te damos las gracias, Señor, por la oportunidad de estar en este lugar para exponer tu palabra. Te pido que uses mi vida conforme a tu voluntad. Señor amado, usa mis labios. Padre, abre el corazón, el entendimiento de nuestros espectadores para que puedan recibir tu palabra, Señor, y podamos ser edificados en ella. Amén. Bien, hermanos, pues bienvenidos una vez más a su programa Crece, en el cual estaremos desarrollando el tema el día de hoy, Enriquecidos por la Cruz, teniendo por base Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Si usted tiene su Biblia ya a su mano, puede buscarlo. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Lo voy a estar leyendo y usted me sigue con su vista. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Bien, hermano, y es un tema por lo demás importante e interesante a desarrollar en esta tarde, puesto que la palabra del Señor nos habla acerca de lo que Jesús tuvo que hacer, es decir, venirse a este mundo y hacerse pobre para que nosotros a través de su pobreza podamos ser ricos. Suena como un juego de palabras, y es que la Escritura ve, o el reino de Dios ve las cosas diferentes a como el mundo en el que vivimos las ve. Por ejemplo, la Escritura dice que si alguno de nosotros quiere ser el líder, primero tiene que ser el servidor de los demás. Mientras que en este mundo se nos enseña que si queremos medir qué buen líder somos, tenemos que voltear a ver cuánta gente nos está sirviendo a nosotros. El Señor lo ve de manera totalmente contraria y dice su palabra que si queremos ver cuán buenos líderes somos, debemos ver a cuánta gente nosotros estamos sirviendo. También la Escritura nos enseña que tenemos que morir al pecado para vivir una vida buena y santa en Cristo. De ahí tenemos que Jesús tuvo que hacerse pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Este es un versículo que ha sido utilizado por evangelistas de la prosperidad y que dicen que la riqueza de la que está hablando Pablo aquí a los Corintios es una riqueza material, pero es algo que se contradice con la Escritura, porque la Escritura nos enseña que la primera iglesia, los miembros de la primera iglesia vendían sus posesiones y entregaban el dinero para que fuera repartido entre los pobres de la ciudad o entre los pobres que estaban en la iglesia. Pero bueno, para poder entender de lo que Pablo nos está hablando, primero tenemos que analizar qué es lo que Cristo tuvo que dejar para hacerse pobre. Es decir, la Escritura nos está hablando de riqueza espiritual que Jesús vino a ofrecernos a través de su pobreza. Jesús tuvo que dejar en primer lugar su posición como Dios. Tuvo que descender del cielo, tuvo que dejar su trono, tuvo que renunciar, por decir de alguna manera, al trono que estaba allá en el cielo dispuesto para él, a bajar a este mundo y convertirse en un ser humano. Dejó sus riquezas de gloria, dejó su gloria para venir a este mundo a sufrir en la cruz del Calvario, y así nosotros podamos vivir una vida llena de riquezas en él. Mientras Jesús anduvo aquí en la tierra, dice la Escritura, él mismo hablando, que él ni siquiera tenía un lugar donde recostar la cabeza. Nosotros podemos descansar plácidamente durante la noche en nuestro colchón o nuestra almohada y recostar nuestra cabeza, prender el aire acondicionado. Mas sin embargo, Jesús, mientras anduvo aquí en la tierra, hizo esta declaración: el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Entonces vemos cómo Jesús estaba cumpliendo con esta palabra que Pablo escribió después, que él tuvo que hacerse pobre para que nosotros fuésemos ricos. Él vino a cumplir esta palabra al entregar su vida para ser sacrificada en la cruz del Calvario. La obra redentora de Cristo se completó
precisamente cuando Él murió en la cruz del Calvario para darnos estas riquezas espirituales que Él dejó a nuestra disposición. Y es que a través de su cruz, Jesús nos liberó de la maldición del pecado. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14 dice: y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Es decir, había un acta de pecado, un acta en la que constaba todos los pecados que nosotros, que aún no habíamos nacido, íbamos a cometer, y que las personas que nacieron antes que nosotros, o en el tiempo de Cristo, o antes del tiempo de Cristo, que habían cometido. Un acta que decía que éramos culpables de esos pecados, y por ser culpables merecíamos el castigo por esos pecados que íbamos a cometer o que hubiéramos cometido. Mas sin embargo, la Escritura dice que Jesús, al morir en la cruz, tomó esa acta de los decretos que había en contra de nosotros, que estaba en contra de nosotros, que nos separaba de Dios, la quitó de en medio y la clavó en la cruz juntamente con Él. Gracias a ese sacrificio y a que Jesús nos liberó de la maldición del pecado, ahora somos ricos en justicia. Romanos capítulo 5, versículos 17 y 19 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es decir, el sacrificio de la cruz que Jesús vino a hacer en esa cruz del Calvario, al sufrir y estar ahí colgado, sufriendo el oprobio de la gente, antes de esto sufriendo los latigazos y el castigo que el emperador romano emitió para Él estaba llevando ahí en esa cruz nuestros pecados. Él estaba borrando nuestros pecados. Él es el sacrificio perfecto. A través de su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, esta acta que leímos en Colosenses fue quitada de en medio, y ahora somos justificados a través de su sacrificio. Somos justificados del juicio o del pecado que era nuestro, que nos separaba de Dios. Entonces Jesús viene, muere en la cruz y nos justifica a través de esto. El pecado entró al mundo por un solo hombre, es decir, el padre Adán, pero luego a través de Jesús somos justificados todos los que aceptamos su sacrificio y que aceptamos que Él es nuestro único y suficiente Salvador. Somos constituidos justos. Ya Dios el Padre no nos ve más como pecadores, sino que nos ve a través de Jesús y nos ve justificados, nos ve justos, nos ve santos. También a través de ese sacrificio, a través de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, Él nos liberó de la carne. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 24 de la carta del apóstol Pablo a las Gálatas. Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, el Señor Jesucristo, con ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, hizo posible que ahora nosotros podamos crucificar la carne también con sus pasiones y deseos. La carne es uno de los enemigos más fuertes que tenemos. La carne siempre está queriendo cometer pecado. La carne siempre está queriendo hacer el mal. Y Gálatas capítulo 5, versículo 19 nos habla de esto. Dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, dice el versículo 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino
de Dios. Es decir, antes de que nosotros nos convirtiéramos en cristianos, antes de que el Espíritu Santo nos redarguyera de nuestro pecado y nosotros pudiéramos aceptar que éramos pecadores y viniéramos a los pies de Cristo, algunos de nosotros practicábamos todas estas cosas. Algunos de nosotros habíamos intentado dejar todas estas cosas por nuestra propia mano. Algunos de nosotros habíamos intentado dejar estas cosas buscando ayuda tal vez en la psicología, buscando ayuda tal vez con la brujería, pero son cosas que cada vez en lugar de ayudarnos nos hundían más, porque no es con nuestra propia fuerza, sino que es con el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario que nos da el poder para liberarnos de la carne y de todas estas obras de la carne que leímos, que son cosas muy tremendas, son cosas muy duras, son cosas que dañan al ser humano, son cosas que dañan a la sociedad, son cosas que dañan a la familia y cosas que no debería haber en nuestra vida como cristianos. Gracias a Jesús nos liberamos de estas obras de la carne y ahora que hemos sido liberados de estas obras de la carne, somos ricos en fruto espiritual, o podemos ser ricos en fruto espiritual. Gálatas capítulo 5, ahí mismo el versículo 22 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, nosotros podemos tener riqueza de espíritu, podemos tener riqueza de todos estos frutos cuando buscamos la presencia de Dios, cuando tomamos esas riquezas que Dios ha dejado a nuestra disposición a través de la cruz del Calvario. Esto, hermano, funciona de esta manera. Cuando usted, hablando de riquezas materiales, si a usted le entregan una herencia de riquezas materiales, usted tiene que hacer una acción, tiene que ir y tomar esas riquezas y tiene que administrarlas, no malgastarlas. Usted sabe en lo que las va a utilizar, usted sabe qué es lo que va a hacer con esas riquezas que le están entregando, ya sea de una herencia, sea de algún beneficio que usted recibió. Pero estamos hablando de riquezas materiales. Usted tiene que hacer la acción de ir y tomarlas. Es de la misma manera en que vamos a trabajar con estos frutos del Espíritu que el Señor ha dejado a nuestra disposición a través de que murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y nos ha liberado de la carne, es decir, de los frutos de la carne nos ha liberado, y ahora hemos sido llamados a ser fructíferos en espíritu, Y voy a leer una vez más el versículo 22 que dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Sé que hay algunos de nosotros que consideramos tener algunos de estos frutos, pero algunos otros nos faltan. Debemos de tener paz en medio de la tormenta, y muchos de nosotros nos olvidamos de que Jesús está de nuestro lado y que la Escritura dice que si Dios es con nosotros, ¿quién va a ser contra nosotros? Y cuando estamos en medio de la tormenta nos preocupamos y decimos: no me alcanza para la renta, no me alcanza para esto, ¿cómo le voy a hacer? A mis hijos se enfermaron, yo me estoy enfermando, ¿qué está pasando en mi vida, hermanos? Mas sin embargo, la Escritura dice que un fruto del Espíritu es paz. Jesús no prometió un camino lleno de rosas y espinas, de rosas, pero sí prometió que Él iba a estar con nosotros en medio de la tribulación. Jesús dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Él nos dijo en su paz, dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Esa paz que yo les doy no es la paz que el mundo da. Esa paz que yo les doy es una paz duradera, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es que podemos tener paz aún en medio de la tormenta y de la prueba. Podemos tener paz porque estamos confiados de que Jesús está de nuestro lado y nos va a ayudar a salir adelante. Dice también que es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es una riqueza espiritual, hermanos, que Dios ha dejado a nuestra disposición a través de venir y cumplir con su asignación, que fue morir en la cruz del Calvario para principalmente perdonar nuestros pecados y entregarnos estas riquezas. También a través de ese sacrificio Jesús nos liberó del poder y de la autoridad de Satanás. Colosenses capítulo 2 versículo 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades,
los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, hermanos, el Señor derrotó a Satanás en la cruz del Calvario y nos hizo libres de su autoridad y de su poder sobre nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que conservar esa libertad que Dios nos ha dado. Gálatas capítulo 5, versículo 13, nos dice lo siguiente: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El Señor nos libertó, hermanos, de la esclavitud. El Señor rompió las cadenas que Satanás tenía sobre nuestras vidas. El Señor nos hizo libres. Pero Pablo exhorta a los Gálatas y también a nosotros en esta noche diciendo que no utilicemos esa libertad como ocasión para la carne. Es decir, Pablo también dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No puedo yo vivir una vida pecando y teniendo la idea en mi mente de que, lo voy a hacer, al cabo Dios me perdona. Y cometo un pecado y en la noche voy y oro al Señor y le pido perdón y sé que el Señor me perdona. Al día siguiente me levanto y echo una mentira y digo, no pasa nada, al cabo Dios me perdona, ¿verdad? Y pedimos perdón a Dios y estamos confiando que Dios nos va a perdonar. Mas sin embargo, hermanos, eso es estar utilizando mal la libertad de la que fuimos llamados, porque la estamos usando como ocasión para la carne. No puedo yo vivir una vida pecaminosa y todo el día y al final del día pedirle perdón a Dios porque yo sé que Dios me perdona y ahora yo soy libre y yo puedo hacer lo que quiera. No, hermanos, fuimos llamados a libertad, pero no debemos usar esa libertad como ocasión para la carne. El Señor nos libertó de las garras de Satanás, el Señor rompió esas cadenas, pero muchas veces nosotros como cristianos vamos y tomamos otra vez esas cadenas cuando cometemos pecado. Dice la Escritura que aún con el pensamiento pecamos en contra de Dios. Muchas veces en nuestra vida diaria decimos una mentira y decimos, es una mentira piadosa, es una mentira blanca, es una mentira con un buen fin, pero delante de Dios mentira es mentira. No hay mentira pequeña, no hay mentira grande. Delante de Dios una mentira es una mentira. Si nosotros vemos una persona que se toma una cerveza todos los días, vamos a decir que es un borracho. Si nosotros vemos una persona que se fuma un cigarro o marihuana todos los días, vamos a decir es un drogadicto o marihuano. Entonces, si yo echo una mentira, me constituye en mentiroso. Y la Escritura dice que los mentirosos no van a heredar el reino de Dios. Es decir, hermanos, tenemos que cuidar la libertad que Dios nos ha dado a través de su sacrificio en la cruz. Porque ahora somos ricos en libertad. Podemos hacer lo que queramos siempre y cuando esté bajo los estatutos de Dios. Porque el Señor pagó un precio muy grande por nuestras vidas y por nuestra libertad. Por último, vamos a ver, hermanos, que a través de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, nos entregó tal vez la riqueza más grande que podemos experimentar, y es que Él nos dio vida eterna en su cruz. Romanos capítulo 6, versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fuimos creados, hermano, para vivir una vida eterna. Este cuerpo que tenemos, con el cual podemos estar aquí en la tierra, un día va a llegar a su fin, mas sin embargo el alma, nuestro espíritu va a ir a su creador, y nuestro ser, nuestra esencia, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad van a seguir ahí. Este cuerpo terrenal, este cuerpo mortal, si morimos antes de que Cristo venga, va a ser sepultado y va a volver a la tierra de donde fue tomado. ¿Sí? Si estamos aquí durante el arrebatamiento, este cuerpo va a ser transformado y a través de eso vamos a recibir la vida eterna. Es decir, el tiempo que estamos viviendo en esta tierra, los 80, 90 años que Dios nos permita vivir en esta tierra, tal vez 70, es un tiempo relativamente corto comparado con lo que viene después, con la eternidad, con la vida eterna que el Señor nos ha prometido. Dice Romanos que tenemos ahora que somos libertados del pecado y hemos sido hechos siervos de Dios, tenemos por fruto la santificación y como fin la vida
eterna. Note cómo una cosa va de la mano con la otra. Dice que tenemos por fruto la santificación, y la palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y si nosotros nos volvemos al punto anterior y usamos la libertad que Dios nos dio para vivir en una vida en pecado, y para vivir una vida diciendo que al cabo Dios me perdona, no estoy viviendo una vida de santidad. Y si no vivo una vida de santidad, no voy a heredar la corona de la vida, no voy a poder ver a Dios, no voy a poder tener la vida eterna. Mas sin embargo, el plan de Dios es que los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, y que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tengamos la santificación como fruto de nuestra vida, y la finalidad de todo esto es que tengamos la vida eterna que Él nos ha dispuesto. Es una riqueza, hermano, enorme. Es una riqueza espiritual maravillosa. La Escritura dice que no debemos hacer tesoros aquí en la tierra, sino que debemos hacer tesoros allá en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. ¿Por qué? Porque allá es donde vamos a pasar la eternidad. Allá es donde vamos a estar con el Señor. Nuestra vida después de la muerte va a ser una vida sin fin, una vida que nunca va a terminar. Es una vida eterna, como dice la palabra, y es la más grande riqueza que Dios pudo habernos entregado, hermano. Vivir una eternidad con Él, ser bendecidos por Él, vivir una vida sin enfermedad, vivir una vida sin dolor, es la más grande riqueza que Dios nos puede entregar. Mientras estemos en esta tierra, como dijimos hace unos minutos atrás, vamos a tener aflicción, vamos a sufrir enfermedad, pero la diferencia es que Jesucristo está con nosotros, a diferencia de los que no han aceptado a Cristo como su Salvador y que no tienen estas riquezas espirituales en su vida. Tienen que sufrir ellos solos las enfermedades, las pruebas, los lamentos, todo lo que ellos pasen, tienen que estar solos. Mas sin embargo, nosotros tenemos a Jesús de nuestro lado, pero también tenemos esa promesa de vida eterna, hermano. Y esas son las riquezas que Dios ha dejado a nuestra disposición. Son 4 que quise mencionarle en esta noche, de las tantas riquezas que hay en la Escritura, de qué es lo que Dios ha dejado a nuestra disposición, qué es lo que Dios logró a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Recuerda, hermano, Jesús tuvo que dejar su trono, Jesús tuvo que dejar su gloria, Jesús tuvo que dejar su lugar como Dios creador. El Dios que creó el agua, hermano, en el mundo, murió en la cruz del Calvario sediento. El Dios que creó los montes vino a hacerse hombre y a morir en uno de ellos, en la colina de uno de ellos, crucificado por ti y por mí, para perdonar nuestros pecados. Hermanos, entonces, gracias a esa libertad que Cristo nos dio, somos enriquecidos. Debemos de cuidar esa libertad, debemos de valorar ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros, para liberarnos de la carne, para liberarnos del poder de Satanás y hacernos ricos en libertad, y para entregarnos esta riqueza maravillosa que es la vida eterna. Amén, hermanos. Bien, gloria a Dios. Dios es bueno, hermano. Gracias al Señor por su palabra. Gracias a Dios porque nos permite tener esta plataforma con la cual llevar hasta ti estas clases de Crece. Gracias por habernos sintonizado. Y tú, hermano, espero que esta palabra llegue a tu corazón, que te inste, hermano, a valorar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y que ahora puedes saber que estas riquezas que Dios ha entregado a nuestras vidas, hermanos, están a nuestra disposición, y podemos ser libres en ella y podemos ser enriquecidos. Gracias te damos en esta noche. Vamos a orar, a hacer una oración de despedida, y espero que la pases bien. Oremos a Dios en esta hora. Señor buen Dios, Padre Celestial, en esta hora estamos ante ti una vez más, dándote gracias, Señor, por esta palabra que tú me permitiste exponer, Señor amado. Gracias, Padre, porque a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, podemos ser ricos espiritualmente. Tú has entregado estas riquezas en nuestras manos, Señor. Tú pagaste un alto precio para hacerte pobre, Señor, y venir a entregarnos a nosotros estas riquezas espirituales, para que podamos servirte de mejor manera, Señor, para que podamos ser mejores hijos tuyos. Te pido por todo aquel hombre y mujer que nos están escuchando, Señor amado, que tú seas con ellos, Señor amado, y que podamos sondear más tus riquezas espirituales en tu palabra, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios te bendiga en esta hora, Dios te guarde, y nos vemos en la próxima clase.